Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos cargados de noticias frescas, de esas que nos hacen suspirar y, por qué no decirlo, revivir viejos amores. Si sois asiduos a este mundillo, sabréis perfectamente de quiénes estamos hablando, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que conquistó millones de corazones con su química en pantalla, y que tantos nos hizo soñar con que su relación traspasara la ficción. Pues bien, hoy vamos a desgranar un tema que está dando mucho que hablar. Hande Erçel te recuerda a Kerem Bürsin con esta canción. Así como lo leéis. Una melodía que al parecer evoca la presencia del actor en la vida de Hande, o al menos, eso es lo que se deduce de las últimas tendencias y comentarios que circulan por las redes sociales. Antes de meternos de lleno en este fascinante tema, quiero invitaros a todos, si aún no lo habéis hecho, a que os suscribáis a nuestro canal. Aquí nos encanta traer la información más jugosa y actualizada sobre vuestros actores y actrices turcas favoritas, así que, ¿a qué esperáis? Dale a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Vuestro apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La noticia ha saltado, y como no podía ser de otra manera, ha revolucionado a los fans. Una canción aparentemente inocente se ha convertido en el epicentro de todas las miradas, apuntando directamente a la conexión pasada entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. ¿Recordáis la serie que los catapultó a la fama, Sen Kalkapm, o lo que es lo mismo, Mi hogar, mi destino, o Love is in the air en algunos mercados? La química entre Hande y Kerem era palpable, un fuego que trascendía la pantalla y que, como muchos esperábamos, se hizo realidad fuera de ella. Su relación duró un tiempo y aunque terminó, el cariño y el respeto entre ambos parece haber permanecido, al menos públicamente. Pero, ¿qué canción es la que ha desatado esta tormenta de especulaciones? Pues bien, según lo que se comenta y se viraliza, se trata de una melodía que Hande ha compartido recientemente en sus redes sociales, quizás en una historia de Instagram o en alguna otra plataforma. Y no es solo la canción en sí, sino el contexto y las posibles interpretaciones que la rodean. Los fans, que son verdaderos detectives del corazón de sus ídolos, han empezado a analizar cada detalle, la letra, el momento de la publicación y la posible dedicatoria. Y la conclusión a la que muchos han llegado es que esta canción, de alguna manera, les trae a la memoria la etapa vivida junto a Kerem Bürsin. Algunos argumentan que la letra de la canción habla de recuerdos, de amores pasados que aún resuenan, o de la influencia que una persona especial tuvo en su vida. Y claro, en el imaginario colectivo, la persona que encaja perfectamente en esa descripción para Hande Erçel es Kerem Bürsin. Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar, llenándose de mensajes como «Esta canción me recuerda a Hande y Kerem, es imposible no pensar en ellos cuando escucho esto», o «seguro que la eligió pensando en él». Es fascinante cómo la música tiene el poder de evocar emociones y recuerdos, y cómo los fans son capaces de conectar puntos que quizás los propios protagonistas no pretendían. Es importante recalcar que hasta el momento no ha habido una confirmación oficial por parte de Hande Erçel ni de Kerem Bürsin sobre si esta canción tiene alguna conexión específica con su relación. Sin embargo, la reacción de los fans es una prueba contundente de la huella que dejaron como pareja. Y es que, seamos sinceros, la pareja que formaron era de esas que enganchan, que te hacen creer en el amor a primera vista y en las historias de cuento de hadas. Su estilo, su forma de interactuar, sus miradas, todo en ellos parecía sacado de una novela romántica. Y cuando una pareja así se separa, deja un vacío en el corazón de sus seguidores, un anhelo por verlos juntos de nuevo, aunque sea solo en la memoria. Y ahí es donde entra la magia de las redes sociales y la interpretación de los fans. Una historia de Instagram, una canción compartida, y de repente, ¡boom!, se abre la caja de Pandora de las especulaciones románticas. Algunos dirán que es pura fantasía, que los fans ven lo que quieren ver. Otros, sin embargo, creerán firmemente que hay algo más detrás, que estas publicaciones son sutiles guiños a un pasado que quizás aún tiene un lugar especial en el corazón de Hande. Podríamos analizar la letra de la canción si tuviéramos los detalles específicos. Habla de un primer amor. ¿De un amor que marcó un antes y un después? ¿De la melancolía de los recuerdos felices? Cada palabra, cada verso podría ser interpretado como una pista. Y es que en el mundo del espectáculo los pequeños detalles a menudo se magnifican, y las conexiones, aunque sean sutiles, son analizadas con lupa.
Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo Senkal Kapm en la carrera de ambos. Fue una serie que no solo los unió sentimentalmente, sino que también les dio un reconocimiento internacional masivo. La nostalgia por esa etapa, por esos momentos de rodaje, por esa conexión tan especial que transmitían, es algo que muchos fans todavía guardan. Por lo tanto, es natural que cualquier cosa que recuerde a esa época pueda generar reacciones emocionales y, por ende, especulaciones. También es cierto que en ocasiones, los artistas comparten música que simplemente les gusta o que sienten en ese momento. No todo tiene que tener una dedicatoria oculta. Sin embargo, dada la popularidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin como pareja y la expectación constante sobre sus vidas, es difícil que cualquier publicación relacionada con recuerdos o sentimientos no sea analizada bajo la lupa de su pasado juntos. ¿Qué nos dice esto sobre Hande Erçel? Si realmente la canción tiene una conexión con Kerem, podría indicar que aún guarda un cariño especial por él, o que ciertos recuerdos de su relación son importantes para ella. O quizás simplemente la canción le trae buenos recuerdos en general, y por casualidad, esos recuerdos están teñidos por la felicidad que vivió con Kerem. La ambigüedad es lo que alimenta estas historias, ¿verdad? Por otro lado, es importante mencionar el presente de cada uno. Hande Erçel ha estado en el ojo del huracán por otros supuestos romances, y Kerem Bürsin también. Sin embargo, parece que la sombra de su relación pasada sigue siendo la más potente, la que más suscita el interés y la nostalgia de los fans. La fuerza de una pareja icónica trasciende la duración de su relación. Hande y Kerem se convirtieron en una de esas parejas que dejan huella en la memoria colectiva de los seguidores de las telenovelas turcas. La forma en que se complementaban, la energía que desprendían juntos, crearon un vínculo con el público que es difícil de romper. Y por eso cualquier detalle que pueda evocar esa conexión, por mínimo que sea, se convierte en noticia. La próxima vez que Hande Erçel publique algo que parezca tener un aire nostálgico, o que sea interpretado por los fans como una posible referencia a Kerem Bürsin, no nos extrañemos. Es parte de la dinámica que ellos mismos crearon con su carisma y su amor, un amor que, aunque haya terminado, sigue vivo en el corazón de muchos. Para terminar, y resumiendo un poco, hoy hemos explorado cómo una simple canción compartida por Hande Erçel ha reavivado las conversaciones y las esperanzas de muchos fans sobre su pasada relación con Kerem Bürsin. Hemos analizado cómo la interpretación de los seguidores y la potencia de su conexión como pareja hacen que cualquier pequeño detalle se convierta en un tema de conversación. Hemos recordado la época dorada de Senkal Kapm y la química que traspasó la pantalla. Y ahora, llega el momento de escuchar vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Hande Erçel comparte esa canción pensando en Kerem Bürsin? ¿O pensáis que los fans están yendo demasiado lejos con las interpretaciones? Nos encantaría leer vuestros comentarios aquí abajo. Dejadnos vuestras reflexiones, vuestras teorías, vuestras opiniones. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con vosotros. Si os ha gustado el contenido, por favor, no olvidéis darle un gran me gusta a este vídeo. Compartidlo con vuestros amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y lo más importante, si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, un abrazo enorme.